El Señor está pasando. Le saluda a su hermano Ricardo Maya. Vamos a compartir a esta hora un programa que quiere llegar al corazón de tu familia en este tiempo que Dios nos ha permitido poder llegar hasta sus hogares y llevar la bendita palabra del Señor. El día de hoy queremos compartir un tema de fortaleza. Queremos hablar sobre acercándonos a Dios con quebrantamiento. Acercándonos a Dios con un corazón quebrantado. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 7, mis hermanos, versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor: un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo, y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona está tocándolo, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Y Jesús siguió: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y a otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Y Jesús le dijo: tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios. Vemos acá, mis hermanos, un texto maravilloso, un texto que nos mueve al amor y la misericordia siempre de Dios. Mateo, Marcos y Juan relatan un suceso similar que acontece en la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos hablan sobre una mujer llamada María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Pero Lucas pues relata un ungimiento completamente diferente, que es el texto que acabamos de leer, y posiblemente sucedió mucho antes. Y la palabra de Dios no nos dice el nombre de esta mujer pecadora. Algunos dicen que pudo haber sido María Magdalena, pero no hay una evidencia teológica que afirme que esta mujer que derramó ese perfume en los pies del maestro haya sido ella. Y tenemos que partir, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en esa casa, Jesús se sentó a la mesa. Y hay que partir cómo sucedió esto, dónde sucedió esto, para poder entender, hermano, lo que pasó en este lugar. Y creemos que Jesús, en su ministerio itinerante,
enseñaba en diferentes sinagogas y probablemente en aquella región de Cafarnaún. Cafarnaún está a unos 33 kilómetros de Galilea, más o menos, mis hermanos, y posiblemente nuestro Señor visitó alguno de esos pueblos, alguna sinagoga, y la tradición era que cuando llegaba un maestro, alguno de los principales de la sinagoga tenía la responsabilidad de invitarlo a su casa a comer. Y por eso tenemos que decir que no necesariamente este fariseo, que se llamaba Simón, amaba a Jesús o tenía el deseo de compartir con él. Era algo meramente por cumplir, un gesto. Pero Jesús llega, óigame, invitado por este fariseo. Y vemos capítulos anteriores a este texto cómo Jesús también había visitado a Leví, ¿verdad? A Mateo, a ese gran pecador, recaudador de impuestos para Roma, un hombre que era traidor de la patria, que era repudiado, era expulsado de la vida social, política y religiosa. Pero ahora Jesús visita a un fariseo. Y esto es interesante porque podemos ver el contraste, cómo Jesús entra en la casa de un publicano, de un recaudador de impuestos, pero ahora va a la casa de un religioso. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque todos necesitamos de Dios. Amén. Todos necesitamos del mensaje del evangelio, independientemente nuestra historia. Dios sabe que todos necesitamos su perdón y su misericordia. Y claro, este fariseo era una persona posiblemente importante en el ámbito religioso, y posiblemente era una persona respetable en ese ambiente de los fariseos. Y tenemos que tener claro, hermanos, que hoy que escuchamos la palabra fariseo decimos, uy, una persona mala, ¿verdad? Un villano, y que eran tan malos los fariseos. Pero quiero decirle, hermanos, que en el entorno judío del primer siglo, el fariseo era un modelo a seguir. El fariseo era una persona que cumplía o trataba de cumplir toda la ley, ¿verdad? La interpretaba, aunque a veces erróneamente, algunos de ellos estaban lejos de la misericordia de Dios, pero eran ejemplos a seguir para muchos, ¿verdad? Y tenían, claro, sus discípulos, y se sentían honrados, ¿verdad?, de ser sus discípulos por este maestro. Ahora bien, las casas de los judíos eran casas pequeñas donde quizás no cabían muchas personas. Y lo más seguro que esta reunión se hacía, hermano, en los patios de las casas. Y por eso, hermano, podemos entender cómo una mujer pecadora, que dice la palabra, pudiera entrar en esa reunión. Ya que una mujer de mala vida, una prostituta, no tenía acceso a la casa de un religioso, de un fariseo, mucho menos. Y es por ello que ella puede entrar. Y tenemos que tener presente que el arrepentimiento conduce al pecador a los pies del Señor. Amén. Dice el versículo 37, estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Esta mujer prostituta judía, hermanos, aún sabiendo que no iba a ser bien recibida, se atreve y tiene el coraje de entrar a esa reunión de religiosos, de fariseos, y iba a derramar ese perfume sobre Jesús en medio de esa reunión, imagínense. Y el frasco de alabastro era un contenedor, mis hermanos, así de cuello largo, que se quebraba para poder sacar ese contenido. Era como un aceite aromático, una fragancia que seguramente, mis hermanos, esta prostituta solía usar para su profesión, entre comillas, ¿verdad? Y noten cómo algo que ella usaba para el pecado, ahora lo iba a utilizar como una forma de adoración al Señor. Y es por eso el hecho de que Jesús aceptara ese perfume de esta mujer que iba a ofender y a molestar de gran manera a las autoridades religiosas, a los fariseos, hermano. Dice la palabra
que llorando se puso a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Y luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. Y en aquel contexto, claro, no se utilizaban sillas como ahora, ¿verdad? Y las mesas eran bajitas. Ellos se sentaban sobre cojines, ahí se recostaban y, claro, comían en el suelo, ¿verdad? Con los pies recogidos, y por eso la mujer llega por detrás de Jesús. Y es interesante porque generalmente, mis hermanos, se ungía la cabeza de una persona, no los pies. En los otros relatos del Evangelio, donde María de Betania unge a Jesús, lo hace en su cabeza. Pero esta mujer, y esto es interesante, no pudo llegar a ungir a Jesús en su cabeza, sino que vencida, ya derribada por sus emociones, cae a los pies del Señor. No alcanzó a llegar, hermano, así de simple. No alcanzó a llegar, cayó a los pies del Maestro y empezó a llorar profundamente debido a su arrepentimiento. Gloria a Dios. Y dice que la mujer empezó a secar con sus cabellos a Jesús, los pies del Señor. Otra cosa importante, las mujeres judías no podían soltarse el cabello en público, hermanos. De hecho, no podían exponer su cabello porque la mujer judía que lo hiciera era considerada promiscua. De hecho, que esta mujer le limpia los pies a Jesús con su cabello era un signo de ser marginada por la religión judía. Y en aquel momento a esta mujer, hermano, no le importó la opinión pública. El qué dirán. Todo lo que ella le importó era estar cerca del Señor y que estaba a los pies de Jesús. Bendito sea Dios. Esta mujer, hermano, estaba quebrantada. Y quebrantamiento significa agrietamiento, hermano. Y a nivel espiritual es tener un corazón quebrantado. Cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente receptivos, hermanos, al amor de Dios. Cuando tú no tienes un corazón quebrantado, tú puedes escuchar todo, pero tu corazón no se quebranta. Tu corazón está duro. Y cada vez que experimentamos un quebrantamiento en nuestra vida, hermano, ¿sí?, la gracia de Dios nos sostiene, nos ayuda. Nos podemos apoyar en algo más poderoso que las cosas materiales, que las cosas que tenemos. Y esta mujer, por ello, empieza a besar los pies del Señor. Y era un símbolo de gratitud y también de humillación. Ella se humilla ahí enfrente de todos, no le importa. ¿Sí? No le importó entrar a la casa del fariseo, que dijeran: ¿quién es esta mujer, verdad? Esta prostituta, lárgate de aquí, no molestes. Ella no le importó. Ella cayó a los pies del Señor, ¿sí?, como una esclava, y empezó a lavar los pies y a besarlos. Bendito sea Dios. Esa es la actitud de una persona agradecida con Dios. Esa es la actitud de una persona que mueve la misericordia de Dios, porque se sabe pecadora, porque se sabe que necesita del Señor. A diferencia, vemos la autosuficiencia y el orgullo de los fariseos. Y qué triste esto, porque dice la palabra que el fariseo, óigame, que había invitado a Jesús, al ver esto pensó, no lo dijo, solo pensó: si este hombre fuera de verdad un profeta, se daría cuenta qué clase de persona es quien lo está tocando. Una mujer prostituta, de mala vida. Y el desprecio de los fariseos a los pecadores era grande, hermano. En el judaísmo, hermano, había muchas tradiciones. No era únicamente la interpretación de la Escritura como nosotros conocemos del Antiguo Testamento, sino que también era un conjunto de tradiciones de los padres a los hijos. Y entre estas tradiciones, hermanos, ellos desarrollaron una creencia que el tocar a una persona pecadora contaminaba ritualmente sus vidas, ¿sí? Pensaban que si toco a esta mujer pecadora, pues me voy a contaminar. Fíjese que podemos poner el ejemplo de los leprosos.
Los leprosos tenían que andar por la calle gritando: impuro, inmundo, impuro. Y se les tiraba la comida desde lejos como perros. Les tiraban así la comida. Claro, evidentemente, con un leproso hubiera habido un factor de contagio por su enfermedad, hermanos. Claro, tocar a alguien con lepra, pues es contagioso. Pero ¿a qué voy con esto? Jesús cambia todos los paradigmas en su tiempo y ahora también. Cuando Jesús pone sus manos sobre los leprosos, ellos fueron sanados. Cuando Jesús llega, todo es distinto, hermano. Porque generalmente se cree que el puro toca al impuro y el impuro hace que el puro se contamine, ¿verdad? Sea impuro. Pero en el caso de Jesús, cuando Él llega, es diferente. Porque Él jamás cometió pecado. Él era el Mesías. Y Él toca a esa persona impura. Y este hombre lleno de pureza hace que el impuro sea puro. Bendito sea Dios. Y esa es la historia de todos nosotros, hermanos. Cuando Dios viene a nuestra vida, restauró nuestra impureza de pecado y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Y por eso este fariseo, ¿verdad?, era una persona muy orgullosa y soberbia. Él pensó, ¿verdad?, que este no es profeta, porque no sabe quién lo está tocando, según ellos, ¿verdad? Pero Jesús le demuestra que es más que un profeta, hermano. Y leemos en el versículo 40, le dijo: Simón, tengo algo que decirte, porque él conocía los pensamientos, sabía lo que él estaba pensando en su corazón. Y le dije: dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar al prestamista, le perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Y hay que tener presente, hermanos, esto, porque 500 denarios equivalía a 20 meses de trabajo y 50 solo a 2 meses. Claro, había una gran diferencia. ¿Y qué tiene que ver la deuda con el pecado?, dirá usted. En la cosmovisión aramea, mis hermanos, el pecado es una deuda que se tiene contra Dios, y la palabra Jova tiene un significado tanto para deuda como para pecado. Para los judíos, óigame, esta palabra significa las 2 cosas, ¿sí? Deuda y pecado. Por eso cuando leemos el Padre Nuestro en Mateo, dice: perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Pero si ustedes leen en Lucas, dice: perdona nuestros pecados. Entonces, es importante tener esto presente, porque cuando hay una deuda y un pecado, óigame, Dios los perdona ambos. Y como no lo podían pagar, dice el Señor, le perdonó la deuda a los 2. Y dime, ¿cuál de ellos le amará más? Jesús, óigame, entonces acorrala al fariseo. Él ya no sabe qué decir. Dice: aquí ya me acorraló el Señor. Y Simón, hasta de mala gana, ¿verdad? Quizás, bueno, me parece que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús incita, óigame, a decir a Simón que tiene que dar esa respuesta por condena de su propia actitud egoísta, orgullosa, farisea, egocéntrica. Porque la palabra, hermano, de Dios, óigame, toca a lo más profundo del corazón humano. Del hombre más religioso, que se sienta más religioso, cumplidor de las cosas de Dios, hasta el más pecador. La parábola que Jesús le dijo va más allá de ver, hermano, la cantidad de pecado que tenía esa persona. Tiene que ver con la conciencia del pecado en el corazón humano. Es decir, no es asunto de quién peca más o quién pecó más o quién lleva una cuenta de tantos errores. Es asunto de quién se da cuenta de cuánto pecado tiene y lo reconoce en su corazón. Porque Jesús es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Y claro, los pecados de la mujer
prostituta eran notorios, eran públicos, eran evidentes. Pero tanto esa mujer pecadora, óigame, como el fariseo, eran pecadores. El problema es que Simón trataba de ocultar sus pecados con una apariencia religiosa, pero era pecador. Y de hecho, la mujer cometió un pecado de inmoralidad sexual en público. Y podemos estar casi seguros que también ese fariseo cometía el pecado de inmoralidad sexual, pero en lo oculto, y Jesús lo sabía. Porque Jesús dijo: cualquiera que vea a una mujer para desearla, ha adulterado con ella en su corazón. Y Jesús condena el adulterio en el corazón. Porque el adulterio en el corazón es la causa del adulterio físico. Y por eso Cristo quiere corazones limpios. Jesús, mi hermano, sabe perfectamente las debilidades del ser humano. Sabe realmente cuáles son nuestras debilidades. Pero este fariseo tenía un pecado de altivez religioso. Era una persona que no había dejado de ver a la mujer como una pecadora. Y el fariseo siempre es así. Siempre quiere ver el pasado de la otra persona. Siempre quiere ver lo que hizo, lo malo, el pecado. Dios no lo ve así. Dios ve el arrepentimiento. Y esto nos lleva a pensar a cuántas personas nosotros, hermanos, hemos dañado o impactado con nuestros gestos, con nuestras palabras anticristianas. Y si hoy en día lo seguimos haciendo, tenemos que recordar que no es juzgando que vamos a llevar a la presencia de Dios a los pecadores, sino amándolos como Jesús. Así los vamos a llevar a la presencia de Dios. Porque Jesús, hermano, es misericordia. Yo te pregunto, ¿hay algo que Dios quiere arrancar de tu vida? Porque eres una persona así, farisea, que te quedas viendo el error de tus hijos, el error de tu esposo, el error de tus padres, los errores de los demás, y no te abres a la misericordia. Fíjate que Jesús compara la actitud del fariseo con una prostituta. Esto es tremendo, hermano. De un hombre religioso, ¿verdad? Que puede decir un modelo a seguir con aquella mujer. Y le dice: hey, mirándolo, le dijo: ¿ves, Simón, esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Es decir, que Jesús seguía con los pies llenos de polvo. En cambio, esta mujer ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Las lágrimas que son el agua pura, hermano, que viene del corazón cuando alguien se arrepiente y ha dañado a alguien que ama. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. El beso en la cultura judía era una muestra de afecto. Y este fariseo ni un beso le dio a Jesús cuando entró. Y esta mujer no paraba de besarle los pies. El fariseo no tuvo ningún gesto con su invitado. Al parecer, lo único que a él le importaba era llegar a criticar a los demás, criticar a Jesús, hablar sobre religión, sobre política, sobre cuestionamientos, óigame, superfluos, menos mostrar su respeto y admiración y agradecimiento a Cristo. La mujer, hermano, es un símbolo de la gratitud y el amor de Dios. Y esto es bien importante, hermanos. No importa cuántos y cuán horribles sean los pecados que tú cometas, la gracia de Dios los puede perdonar. Le dijo: no me pusiste aceite en la cabeza. ¿Por qué se ponía aceite? Porque por el calor, el cabello, ¿verdad?, de las personas se ponía muy seco y se le echaba un ungüento. Y dijo: pero esta mujer ha derramado perfumes, y el aceite era algo barato a la par de los perfumes, algo carísimo. Y por eso te digo, Simón, que sus pecados son perdonados, porque mucho amó. Pero la persona a quien poco se le perdona,
poco amor muestra. Jesús nos dice, hermanos, que aquel que mucho ama, mucho se le perdona. Dime ahora, hermano, para ir cerrando este mensaje, ¿cuál ha sido tu experiencia de perdón? Y yo te diré cuánto amas a Dios. Porque si tú te sabes perdonado por mucho, significa que amas mucho a Dios. Y lo amas tanto que te entregas con amor en su servicio. No lo haces hipócritamente, como los fariseos. Y por eso Jesús les decía, incluso en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor estaba con el padre por interés, pero no porque lo amaba. Porque no podía ver la misericordia de Dios con los pecadores. La mujer no se gana el perdón de Jesús, sino que es ese acto de adoración, óigame, de humildad, de quebrantamiento que hizo que se moviera a misericordia. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Gloria a Dios. Te pregunto, hermano, ¿tú te sientes menos pecador que alguien? Dice, comparados con los pecados de aquel, yo solo tengo pecaditos. El fariseo no amaba mucho porque no comprendía la profundidad del perdón de Dios. Que Dios nos libre de tener ese espíritu de altivez religiosa. Porque Jesús, hermano, viene a decirnos que así como ama a ese gran pecador, te ama a ti, a pesar de que tu corazón no se mueva en su misericordia. ¿Te sientes tú menos pecador que alguien más? ¿Has pensado? Es que yo no soy como aquel hermano, como aquella hermanita que anda en pecado, ¿verdad? Como ese esposo, como ese amigo, como ese compañero de trabajo, como ese hermano de la comunidad. Y dices, pobrecito. No, hermano. No es esa la actitud que Dios quiere para aquellos que aman al Señor. Es tan fácil ponerse un personaje en ambientes religiosos. Es tan fácil. Yo, hermano, no necesito ponerme en modo iglesia y caminar o hablar diferente, ¿verdad? En la iglesia, no. Necesito ser auténtico y reconocer, soy un pecador y tengo igual de pecados. Por mi soberbia, por mi orgullo, por mi autosuficiencia. Yo necesito estar a los pies del Señor porque me sé pecador, porque necesito de su redención todos los días, que me cambie. No decir, Señor, soy tan santo, ¿verdad?, que ya no sé qué hacer para que estos se conviertan. Ese es el espíritu de altivez. Y solo Dios es el único, hermano. Por eso dice que toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Toda rodilla. Pregúntate también tú, si te sientes pecador, ¿qué fariseos están criticándote? Que ya no vas a los pies del Señor. La mujer venció todo obstáculo, dice la palabra, todo prejuicio, no le importó. ¿Quiénes están criticando para que ya no sigas en el camino de Dios? Para desanimarte, para decirte que lo que has hecho no tiene perdón de Dios. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sigues? Eres la misma, el mismo. No, hermano. No hay pecado. Escúchame bien. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte si tienes un corazón quebrantado. Por eso le dijo Jesús, vete en paz. Y la palabra paz, sabemos que es shalom. Y viene de plenitud. Vete completo. Vete plena. Vete como alguien que no le hace falta nada. Gloria a Dios. Si Dios, hermano, hoy te está hablando, yo quiero decirte que Dios quiere comenzar de nuevo algo en tu vida. Y si no estás seguro, dices, estoy inseguro que esto sea posible, quiero decirte que a través de este mensaje que hemos escuchado, Dios nos ofrece todo lo que necesitamos para volver a comenzar.
Entrégale tu corazón quebrantado y verás cómo Dios hace ese milagro en tu vida, hermano, en tu corazón. Pero tienes que ir a los pies del Señor. Oramos. Amado Padre, bendito seas esta noche. Oh, mi Dios, aquí están tus hijos. Señor, quizás muchos de los que nos escuchan hoy están con un corazón quebrantado, Señor. Un corazón herido, un corazón lleno de dolor, un corazón, Padre, necesitado de ti por sus faltas y pecados, Señor. Te pedimos hoy, mi Dios, que vengas a curar nuestro corazón, Padre. Tú sabes, mi Dios, que nos esforzamos, pero caemos, que luchamos, pero nos cuesta, Señor. Tal vez alguien está hoy pasando por un periodo de quebrantamiento y siente que el dolor en su corazón es más de lo que puede aguantar. Hoy, Señor, al igual que esta mujer pecadora, vamos y caemos rendidos a tus pies, Padre, para que tú nos cambies, para que tú restituyas, Señor, transformes nuestra vida. Aquí está mi vasija vacía, Señor, mi vasija quebrantada, hazla de nuevo, mi Dios. Arranca de mí todo aquello que me impide, Señor, entrar a la misericordia también. Aparte de mí, Señor, esa altivez religiosa, ese orgullo que me impide, Señor, poder ver a los demás como tú los ves. Perdóname por eso, Señor. Perdóname, Señor, si a veces he caído en una apariencia religiosa y no estoy amando mucho porque no me siento perdonado por mucho, Señor. Ayúdame, Señor, a tener siempre un quebrantamiento auténtico. Ayúdame siempre a ir a tus pies, Señor, y entregar todo mi corazón por agradecimiento a lo que hiciste un día en mi vida, Señor, porque me transformaste y me liberaste de la esclavitud, me sacaste de la oscuridad, Señor, y por eso siempre te voy a estar agradecido y quiero ir a ti y acercarme con un corazón quebrantado, Jesús. Toca mi corazón entonces hoy, Señor. Límpialo, sánalo. Gracias, Padre, porque puedo recibir hoy tu paz en mi corazón. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque me siento perdonado, porque me siento liberado de mis faltas y mi culpa, porque tú, Señor, pagaste el precio por todo eso con tu sangre preciosa y he sido liberado por tu sangre. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque quitas mi ceguera espiritual, porque a veces me cuesta ver, Señor, la profundidad de tu mensaje. Ayúdame, Señor, a ser humilde y a poder encontrar en ti la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.